Iglesia Bautista Misionera del Talar le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Al 38, que ya lo he leído, entonces no lo vamos a leer de nuevo, pero damos gracias por este pasaje que el Señor nos ha dado. Hemos visto el anuncio del Salvador hace unas semanas, que Él va a venir. La semana pasada hemos podido venir y cantar y enfocarnos en Cristo que nació, y hoy podemos, muy apropiadamente, ¿no?, el día después de Navidad, hablar de esto que ocurre, de versículo 22, aunque sería más apropiado la semana que viene, que sería los 8 días, ¿sí? Pero lo vamos a hacer hoy igual. Así que va a venir de manera muy apropiada. Yo no sé vos si alguna vez has esperado algo con ansias. Y cuando finalmente lo tuviste no podías dejar de maravillarte. Y estás ansioso por algo que va a llegar, algo que vas a tener. Quizás como adulto estamos del otro lado, ¿no? En esta Navidad le hemos comprado algún regalito a nuestros hijos y estamos ansiosos por dárselo, ¿no? Yo tengo a mi hija que siempre quiere adivinar todo lo que tiene y me empieza a hacer preguntas y estoy como, no, una sola pregunta te puedo responder, ¿no? Y yo le quiero decir, pero no lo puedo hacer. Y está con ansia ese momento para poder abrir su regalito, que al otro año ni se acuerda que lo recibió, ¿no? Pero es así. Me acuerdo de chico, yo esperaba el campamento cada año. Y terminaba el campamento y empezabas, ¿no? Bueno, 364 días para que comience el próximo. No, y ya estabas esperando. Y cuando llegabas al campamento y tenías 12, 13 años, vos pensabas que te portabas re bien, pero pobres esos líderes tenían 60 chicos de 13 años. Éramos un desastre. Pero era algo lindo y ansioso, esperabas todo el año ese momento. Cuando me casé, para los que están casados, calculo que les pasó lo mismo, ¿no? Pero te casás y al otro día y en la semana y los meses siempre estás ahí y estás mirando tu mano, ¿no? Con ese anillo que tenés y no lo podés creer. Y vas por todos lados y todos tienen que saber, a nadie le interesa, pero todos tienen que saber que vos estás casado, ¿no? Y es algo increíble. Si tenés hijos, cuando nacen tus hijos, algunos que tienen nietos, cuando nacen sus nietos, y lo sostenés por primera vez, ya has esperado por meses, y al fin ves a tu niño y lo levantás, y es algo hermoso. Y vos empezás a contarle a todos lo hermoso que es tu hijo, y el doctor está como, no está tan hermoso, ¿no? Cuando recién nace el hijo no es hermoso, solo el nuestro es hermoso, pero a nuestros ojos, no es hermoso a los ojos de nadie más. Pero estamos contentos, con gozo, amamos al hijo, ni lo conocemos y lo amamos. Es algo hermoso y lo queremos compartir con todo el mundo por donde sea que vayamos. Cuando nosotros llegamos a este pasaje aquí, vemos a dos personas, Simeón y luego Ana. Y ellos han esperado toda su vida la venida del Mesías. Toda su vida han esperado la venida del Mesías. Ana sabemos que es muy grande, quizás aún más mayor de lo que pensamos. Y Simeón, aunque no da su edad, vamos a ver que seguramente también fue un hombre mayor, grande, listo para morir. Y es por medio de ellos que Dios revelará el propósito de salvación de este niño Jesús. Por medio de dos personas que han vivido vidas dedicadas al Señor toda su vida, y ha llegado y está por llegar en realidad el momento más tremendo de sus vidas. No lo saben, han esperado por años, pero el momento ha llegado. En esta mañana vamos a ver que Dios revela su propósito de salvación por medio de personas dedicadas a Él. Y en realidad vamos a dividir el mensaje en 3 puntos y vamos a ver a José y María primero, luego a Simeón y luego a Ana. Todas personas totalmente dedicadas al Señor Jesucristo y a Dios el Padre. Entonces lo primero que vemos es la obediencia de José y María. Vamos a leer versículos 22 al 24. Y ya les adelanto que hay muchísimo trasfondo que explicar acá, que he leído en la semana y lo he tratado de resumir para que sea muy claro. Dice así: al cumplirse los días para la purificación de ellos, según la ley de Moisés, lo trajeron
a Jesús a Jerusalén para presentar al niño al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abra la matriz será llamado santo para el Señor, y para ofrecer un sacrificio conforme a lo que fue dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Entonces José y María están en Belén. Eso lo sabemos por lo que ya leímos esta mañana al principio del capítulo 2. Ellos vivían en Nazaret, fue en Nazaret donde el ángel se le apareció a María y le dio el anuncio. Y como hablé un poco la semana pasada, había un problema porque ellos debían estar en Belén para que nazca Jesús y estaban en Nazaret, al norte. Humanamente, César Augusto hizo un edicto para que todos fueran empadronados y ellos fueron a Belén en ese momento exacto para que nazca Jesús allí. Soberanamente, Dios movió a César Augusto para que el edicto sea hecho en el momento exacto para darle el tiempo de alumbramiento a Jesús en Belén, ni antes ni después, pero en el momento justo. Entonces ellos van allí y Jesús nace. Luego de que nace, nos dice Lucas capítulo 2, que un ángel se apareció a los pastores, brillando, con gloria de Dios. Y los pastores se asustaron. Ahora nosotros conocemos a los pastores como, bueno, ellos ya sabían que esto iba a pasar, son los pastores muy famosos, conocidos. No, estas son personas comunes y corrientes. Estas son personas del rango más bajo que hay en toda la sociedad. Y un ángel se le aparece y ellos temen, dicen, acá se nos termina la vida. Y le dicen, no teman porque lo que les cuento son buenas nuevas, las mejores noticias que puedes escuchar. Ha nacido hoy un Salvador y mientras le está dando este anuncio, de repente hay miriadas de ángeles proclamando gloria a Dios. Ahora, no sabemos si ellos tan solo dieron un anuncio o cantaron. Ayer hablábamos con mi familia, nos reíamos, ¿no? Porque tenemos himnos que dicen que los ángeles cantando están, ¿sí? Y es muy hermoso. Y pensamos que cantaron y yo creo que habrán cantado, pero la Biblia no nos dice nunca, jamás, que hayan cantado en este momento. O en cualquier otro momento en la Biblia vemos a ángeles cantando. Entonces se le aparece todos los ángeles, y luego cuando se van, los pastores van deprisa y van a buscar a María y José, que no estaban muy lejos de donde ellos estaban, porque esto fue en un campo en Belén, y Belén es muy chiquito. Y lo encuentran y le cuentan todo lo que ha sucedido. Y luego nos dice en versículo 21 que cuando se cumplieron los 8 días, tal como dice la ley de Moisés, ellos fueron a circuncidar al niño. Y también le pusieron el nombre Jesús, que fue el nombre que el ángel le dijo que tenían que ponerle. Entonces vemos ya a José y María obedeciendo en todo. Y es más, si vamos a Mateo capítulo 1 y 2, vemos que también José está obedeciendo en todo. Cada vez que un ángel se le aparece en sueños, él hace exactamente lo que le dicen. Entonces en versículo 22 al 24, ellos llegan al templo, van al templo en Jerusalén. Jerusalén está básicamente pegado a Belén. No está muy lejos lo que ellos tendrían que haber caminado. En un micro son como 10 minutos, así que quizás unas horas. Y ellos ya estaban allí en Jerusalén, que era la ciudad principal de Israel. Y llegan allí con 2 propósitos. El primer propósito es para la purificación de María. Y el segundo propósito es para presentar al niño al Señor. Y lo voy a enseñar en ese orden. El primer propósito lo vemos en versículo 22, la primera mitad, y en versículo 24. Y el segundo propósito lo vemos al final del 22 y en el 23. Así que va mezclando el autor, Lucas, pero lo voy a presentar uno y después el otro. Entonces el primer propósito que vemos por la cual van al templo es para la purificación de María. Si pueden mantener su dedo acá, vayan conmigo a Levítico. Génesis, Éxodo, Levítico. Capítulo 12. El tercer libro de la Biblia, llega al principio de la Biblia. Es el libro que cuando haces tu lectura anual, llegas a Levítico y tenés que orar más, ¿sí? Porque hay ley tras ley y sacrificio y todas esas cosas. Pero cuando llegamos a un pasaje como Lucas, si no tenemos Levítico 12, no entendemos absolutamente nada de lo que está sucediendo. Vamos a leer todo el capítulo, pero lo vamos a leer en partes. Entonces, vemos que según la judía, cuando un niño nació de una mujer, la mujer era impura ceremonialmente por muchos días, y lo vamos a leer. Ven conmigo, Levítico capítulo 12, versículo 1. Entonces el Señor habló a Moisés
Di a los israelitas, cuando una mujer dé a luz y tenga varón, quedará impura por 7 días, como en los días de su menstruación, será impura. Al 8º día, la carne del prepucio del niño será circuncidada, y ella permanecerá en la sangre de su purificación por 33 días, y no tocará ninguna cosa consagrada, ni entrará al santuario hasta que los días de su purificación sean cumplidos. Entonces, la mujer tiene un niño, está allí impura por 7 días. Después del 7º día circuncidan al niño y después de 33 días más, o sea 40 días, entonces tiene que ir y purificarse. Mientras tanto, no puede tocar nada consagrado y mientras tanto no puede ir al templo. ¿Sí? Eso es todo lo que dice acerca de la mujer que tiene un niño. Ahora, si tiene una niña, no es el caso aquí, ¿no? Pero igual se lo leo, versículo 5, pero si da a luz una niña, quedará impura por 2 como los días de su menstruación y permanecerá en la sangre de su purificación por 66 días. Ahora hay un montón de teorías de por qué es el doble con la mujer, pero la verdad es que el pasaje no nos dice, entonces no me voy a meter a especular. Pero si es una niña es el doble, ¿sí? Luego de que termina este periodo, que en este caso son 33 días después de esos primeros 7 días, ella tiene que ir al templo para purificarse y ofrecer un cordero o un pichón o una tórtola, ¿sí? Entonces lo vamos a leer, Levítico 12:6, cuando se cumplan los días de su purificación por un hijo, por una hija, traerá el sacerdote a la entrada de la tienda de reunión un cordero de 1 año como holocausto. Entonces el cordero es un holocausto, un sacrificio, y un pichón o una tórtola como ofrenda por el pecado. ¿Ven? Entonces tenemos 2 cosas separadas, sacrificio, holocausto, sacrificio por el pecado. Versículo 7, entonces él los ofrecerá delante del Señor y hará expiación por ella y quedará limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para la que da luz, sea hijo o sea hija. Entonces esto es lo que tenía que hacer, pero si alguien no tenía el dinero para hacer eso, el versículo 8 dice, pero si no le alcanzan los recursos para ofrecer un cordero, entonces tomará 2 tórtolas o 2 pichones, uno para el holocausto y el otro para la ofrenda por el pecado, y el sacerdote hará expiación por ella y quedará limpia. Ahora acá nos dice en el pasaje que se cumplieron los días de la purificación de ellos, que es interesante ellos y qué haces con ellos. Yo simplemente creo que ellos habla de que José vino al templo con ella, pero obviamente el sacrificio es para ella. Según la ley de Moisés, y dice al final en versículo 24, y para ofrecer un sacrificio conforme a lo que está dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones, que nos muestra que ellos no eran gente de mucho dinero, porque no ofrecieron un cordero, porque no les alcanzaba. Entonces ofrecieron o 2 pichones o 2 tórtolas, porque ese era el dinero que ellos tenían. Pero a pesar de eso, igual vinieron, hicieron el sacrificio que correspondía para la limpieza, la purificación de María. Entonces vemos que hacen exactamente eso. La segunda razón que van al templo es para presentar al niño al Señor. ¿Recuerdan tal como lo hizo Ana con Samuel, que presenta al niño al Señor en 1 Samuel? Pero aquí no vemos una dedicación de ofrecer al niño al servicio sacerdotal, como lo hizo Ana con Samuel, que después Samuel estaba allí después de ser destetado. Sino que vemos, porque Jesús no era de la tribu de Leví, que no fue ofrecido en esa manera, pero siguió algunos principios bíblicos también del Antiguo Testamento. En Éxodo 13, 1 y 2 dice, entonces el Señor habló a Moisés y le dijo, conságrame todo primogénito, el primer nacido de toda matriz entre los israelitas, tanto de hombre como de animal, me pertenece. Y en Números 18, 15 dice, todo lo que abre la matriz de toda carne, ya sea hombre o animal, que presenten al Señor, será tuyo. Sin embargo, el primogénito de hombres ciertamente redimirás, y el primogénito de animales inmundos redimirás. En cuanto a su redención, de 1 mes lo redimirás según tu valuación por 5 siclos en plata. Ahora ya voy a explicar eso. Pero miren aquí versículo 22 al final, dice, lo trajeron al niño a Jerusalén para presentar al niño al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abra la matriz será llamado santo para el Señor, lo que acabamos de leer del Antiguo Testamento. Entonces, el primer niño debía ser ofrecido al Señor.
Y lo que hacían es lo ofrecían al Señor y luego pagaban una redención para poder quedarse con ese niño. Y la redención era 5 piezas de plata, o 5, lo leí acá en Números, 5 siclos en plata. No nos dice que lo hicieron, pero seguramente si fueron a dedicarlo al Señor y después tuvieron al niño en su casa, entonces pagaron esta redención de 5 piezas de plata. Ahora, si todo esto es nuevo y vos decís, no entendí nada, bueno, seguí estudiándolo, ¿sí? Es difícil cuando vemos estas cosas que tenían que cumplir ellos porque es algo que nosotros no entendemos. Pero el Antiguo Testamento hace muy claro por qué lo hicieron. Pero más allá de eso, quiero que entendamos el punto principal en esta sección, y es esto. María y José fueron obedientes en todo. En todo. Hicieron todo lo que Dios dijo que hagan. Desde el principio María creyó el anuncio. Desde el principio José creyó el anuncio. María fue justa y dijo, Dios, haz conmigo lo que quieras. Y José fue justo y obedeció a Dios todo lo que él dijo. Dios dijo, llamen al niño Jesús. ¿Y cómo lo llamaron? Jesús. Dios dice en la ley, circunciden al niño al 8º día. ¿Y qué hicieron? Lo circuncidaron. Dios dice, debes purificarte después de tantos días. ¿Y qué hicieron? Se purificaron. Llevaron al niño al templo, lo dedicaron. Son personas justas. Son personas que aman a Dios. Y ellos podrían haber dicho, este es el niño de Dios. Es Dios mismo. No hay que hacer todo esto. Pero lo hicieron. Todo lo que Dios dijo que hagan. Y al mismo tiempo lo que vemos aquí es que Jesús cumple perfectamente la ley de Moisés. Aún cuando es bebé y en su poder como niño no lo puede hacer. Dios soberanamente obra para que todo sea cumplido. Jesucristo nace en el momento perfecto, nos dice Gálatas 4:4, que nació bajo la ley. Y nació bajo la ley para vivir según la ley, para cumplir la ley perfectamente. En Mateo 5:17 él dice, yo no vine para poner fin a la ley, yo vine para cumplir toda la ley. Entonces eso es exactamente lo que Jesús hace, cumple la ley perfectamente. Y el único en la historia que cumple la ley perfectamente es asesinado de una forma atroz. Entonces, primero vemos en estos versículos la obediencia de José y María. Segundo, vemos la profecía de Simeón. La profecía de Simeón. En versículo 25 dice, había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba en él. Simeón es un hombre justo, recto. Es un hombre derecho. Es un hombre que hace todo lo que le corresponde hacer. Es un hombre que vive siempre de manera correcta. Es un hombre que no importa cuál sea la circunstancia, él va a vivir de acuerdo a lo que Dios demanda. Eso es lo que es un hombre justo. Y no solo eso, sino que dice que es un hombre piadoso. Es un hombre reverente a Dios. Es un hombre temeroso a Dios. Es un hombre que obedece a Dios en todo, que honra a Dios con su vida. No solo es salvo por la gracia de Dios, sino que vive según la gracia de Dios en santidad como Dios es santo. Este es un gran hombre de Dios. Y dice aquí que él esperaba la consolación de Israel. Y un autor lo pone muy bien acerca de la situación deplorable de Israel en este tiempo. Jerusalén tiene un rey que es muy cruel, que es Herodes, que el hombre es un maniático y mata a todo el que está en su camino, y aún el que no está en su camino, que piensa que está en su camino, lo mata. Aborrece a todo el mundo y siempre es muy celoso por su trono. Estamos en un tiempo en Israel donde hay mucha religión externa, legalismo, pero religión falsa, ciegos guiando ciegos. Y con eso vemos que los líderes son los fariseos, que son unos legalistas, que ayunan y se desfiguran la cara y luego andan por la calle como, ay, estoy todo pálido. ¿Sabes por qué? Pues estuve ayunando por 4 días. Y así una religión externa, falsa, que no tiene nada que ver con Dios. Por otro lado tenemos el Sanedrín, que era mayormente los saduceos, que son liberales. Entonces tenemos los legalistas y los liberales, un rey que es cruel, una religión falsa externa. Hay oscuridad, hay tinieblas absoluta. Y en medio de esta oscuridad hay algunas personas como Simeón,
que están esperando el consuelo de Israel. Nos dice en Isaías 49, hay muchos versículos allí, pero leo uno. De este tiempo de la redención del Mesías, dice a Jerusalén, a Israel: griten de júbilo, cielos, y regocíjate tierra. Prorrumpan montes en gritos de alegría, porque el Señor ha consolado a su pueblo y de sus afligidos tendrá compasión. Él vendrá para traer gloria a Israel, vendrá para consolar a Israel, vendrá para restaurar a Israel. Nos dice en Isaías 52, 9, prorrumpan aún en gritos de júbilo lugares desolados de Jerusalén, porque el Señor ha consolado a su pueblo, ha redimido a Jerusalén. Esto es lo que Simeón estaba esperando, la redención de Israel que vendría por medio del Mesías. Y vendría, como dice Jeremías, por medio de un pacto nuevo, un pacto donde traería perdón de pecados a las personas, donde traería redención a las personas, donde pondría la ley en su corazón por medio de la venida del Mesías. Y esto es lo que Simeón está esperando, la consolación de Israel. Y esto es lo que todo Israel estaba esperando. Nosotros no lo entendemos porque no vivimos en ese tiempo esperando que Dios venga a restaurar a Israel. Y Cristo vino la primera vez y sufrió, pero volverá y así terminará de restaurar todas las cosas en victoria como el Rey. Y nosotros aguardamos ese día como hijos de Dios. Nos dice de Simeón algo muy interesante al final del versículo 25, el 26 y el 27. Miren conmigo mientras lo leo y observen cómo Simeón es totalmente dominado por el Espíritu Santo. Dice al final del 25, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu fue al templo. 3 veces, en 3 versículos, en como 20 palabras, dice el Espíritu Santo. Este es un hombre totalmente dominado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está sobre él. El Espíritu Santo le ha dado una promesa que vería el Mesías. El Espíritu Santo lo mueve de una forma milagrosa a que él vaya al templo exactamente en el momento que Jesús está allí. Él no trabaja en el templo y Dios lo mueve de una manera increíble. Ahora entendamos que en este tiempo el Espíritu Santo no moraba en las personas como mora ahora en los creyentes, sino que esto sigue el tiempo del Antiguo Testamento, de la ley, donde el Espíritu Santo venía sobre personas para hacer alguna obra, pero no estaba morando en ellos, como vemos a partir de Hechos capítulo 2, que el Espíritu Santo ha venido, Cristo ha ascendido al cielo, el Espíritu Santo ha venido y mora en todo aquel que pone su fe en Cristo. Entonces, está obrando grandemente en la vida de Simeón. Ahora, Simeón, como dije antes, lo más probable es que es un hombre de edad muy avanzada. El texto nunca lo dice, pero él dice en versículo 26 que él vería al Señor antes de su muerte. Pero aún más, en versículo 29, él mismo dice: ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra. Ahora, no sabemos si era grande o no, pero lo más probable es que es un hombre mayor, que ha vivido toda su vida esperando este momento y ahora dice: Señor, me podés llevar, no hay ningún problema, he cumplido mi propósito, he visto al Mesías. Hermano, Simeón, yo creo que es un gran ejemplo para nosotros. Simeón no fue un hombre importante, no dice ni lo que él hacía como trabajo, no fue un sacerdote, no tenía un cargo especial en el templo, pero vivió una vida santa, una vida intachable. Toda su vida esperó en el Señor. Y no sabemos cuánto tiempo ha pasado desde la promesa hasta que hubo el cumplimiento, pero toda su vida Él está esperando. Él fue prometido. Él quiere llegar a la promesa. Es un hombre de Dios, dedicado completamente a Dios, usado para testificar acerca de su Hijo, que lo vamos a ver en un momento. Entonces, hermano, hermana, no importa quién sos, no importa de dónde venís, no importa tu pasado, no importa si tenés una posición alta
o baja en la sociedad, si sos importante o no. El otro día estábamos visitando a mi hermana, que estaba en la casa de mis padres, que está acá todavía por unos días más, y fuimos ahí a un parquecito, había unos juegos, y había un nenito, un rubiecito, re lindo era, re lindo. Mancio se llamaba, ¿no? ¿Eh? Amancio, no sé uno de esos nombres de ahora, que nadie sabe por qué, pero se llamaba así. Y una mujer lo estaba cuidando y dice, esta es la hija de esta famosa, ayúdame, el hijo de la China Suárez, ¿no? A mí no me lo dijo, yo no sé ni quién es. Pero ahora sí sé quién es, ¿no? Y después de saber quién es no quiero ni mirar nada de lo que hace, pero... Y era como, es el hijo de tal, ¿no? Y ya el niño, sin saberlo, tiene un prestigio grande, ¿no? Y es como, mirá lo que es él ya en la sociedad, pero en realidad Dios usa a cualquier persona. Ahora no creo que use a su madre hasta que ella sea salva, ¿no? Pero era como, wow, a mí no me importaba, pero a Dios no le importa de dónde venís. A Dios no le importa quién sos. Es más, cuando ves toda esta historia, José y María son muy humildes. Simeón es muy humilde. Nadie sabe ni quién es. Si no fuera por esta historia, nunca sabríamos acerca de él. ¿Por qué sabemos de él? Porque es un hombre justo y piadoso y Dios lo usa en gran manera. Entonces no importa quiénes somos. Nunca pongas como excusa, no puedo servir o amar o dedicarme al Señor por X razón. Toda persona puede dedicarse al Señor. En cosas grandes, en cosas chicas, pero dar su vida al Señor. Miren lo que pasa aquí, vemos la alabanza a Dios de Simeón. A la mitad del versículo 27 dice, cuando los padres del niño Jesús lo trajeron para cumplir por él el rito de la ley, Simeón tomó al niño en sus brazos. Entonces allí están José y María con el niño y allí viene Simeón movido por el Espíritu Santo y toma al niño en sus brazos y bendice a Dios. Ahora imagínense la felicidad de Simeón. Esto es lo que él ha esperado toda su vida. Este es el clima de su vida. Israel está en opresión. Es un tiempo oscuro. Es un tiempo de dificultad, de tinieblas. El Redentor no ha venido y finalmente llega y él tiene al Salvador en sus manos. Qué increíble. Lo que ha esperado toda su vida. Y de repente Simeón prorrumpe en una bendición absolutamente increíble, en realidad en dos, pero vamos a ver la primera, versículo 29. Ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria a tu pueblo Israel. La promesa fue cumplida. En versículo 29, él dice que no es solo la promesa al mundo, pero has cumplido tu promesa a mí, que yo vería al niño. Y ya está, lo vi. Puedo morir. Puedo morir. El deseo de su corazón se había cumplido, pero Dios lo usa para algo mucho más grande. Una profecía acerca del niño y luego una profecía a la madre de Jesús, como el niño, no cómo va a morir, pero cómo ella va a sufrir en su muerte y cómo va a tener que morir para traer estas buenas nuevas tan increíbles. Entonces en versículo 30 nos dice, porque mis ojos han visto la salvación. Simeón mira a Cristo y ve salvación. Igual que nosotros, aunque no lo vemos físicamente, pero en Cristo tenemos salvación. Dios mira en nosotros y ve a alguien limpio, no por quién soy yo, pero porque Cristo mora en mí. Entonces él ve a Cristo y ve la salvación. Y miren lo que dice, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Y es muy interesante porque los judíos pensaron que la salvación era para el pueblo judío, era para ellos, porque no leyeron correctamente el Antiguo Testamento. Porque la salvación no era solo para ellos, sino que era para ellos, para que ellos lo lleven a todo el mundo, la cual no hicieron. En Mateo 1:21 nos dice, y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Pero no solo su pueblo. Lucas 2:11 dice, porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ahora ya no dice solo el pueblo,
Lucas 24, 46, y podría leer un montón de versículos, pero quiero leer algunos en particular. Dice, y les dijo Jesús, así está escrito que el Cristo padecerá y resucitará de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y es así lo que sucede en Hechos. Comienzan en Jerusalén y luego se va extendiendo a los samaritanos, a los gentiles, a todo el mundo. Entonces vemos que Cristo no es solo el Salvador de los judíos, Cristo es el Salvador también de los gentiles, es el Salvador de todo el mundo. Pero que Simeón en este punto de la historia lo proclame es algo absolutamente increíble. Porque veremos que aún 30 años más tarde, después de que Jesús muere, resucita, va al cielo, viene el Espíritu Santo, a las personas les cuesta, a los judíos y gentiles, entender esto. Y por eso se repite tantas veces en el Nuevo Testamento. Pero aquí estamos todavía en una dispensación de ley y Él está proclamando esta verdad tan importante que Dios le ha dado. Entonces dice en versículo 32, luz de revelación a los gentiles. Jesús es la luz del mundo. Juan 1 nos dice que Jesús, quien tiene vida y luz, viene a este mundo y alumbra en las tinieblas, y las tinieblas no pueden deshacerse de Él, porque Él es la luz, y donde hay luz, tinieblas desaparece. En Juan 8:12 Jesús dice que yo soy la luz del mundo, y todo el que cree en mí tiene luz. Ahora, ¿qué es luz esto? ¿Es una luz de una lamparita? No, representa algo mucho más allá. Las tinieblas es el pecado, es el mundo, es todos los vicios que este mundo ofrece. Es lo que dice 1 Juan 2, 15 al 17, el amor al mundo. La luz es santidad, es la gloria de Dios, es Dios en este mundo. Y todo el que es de la luz y vive de acuerdo a la luz, vive de acuerdo a la palabra de Dios. Como Simeón, justo, piadoso. Esa es la luz. Y nos dice en Juan 3, 19 al 21, este es el juicio, que la luz, Cristo mismo, vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios. Jesús es la luz y todo el que cree tiene la luz. Y aquí dice que luz de revelación a los gentiles es este niño. Y no solo eso, sino que es gloria al pueblo de Israel. Entonces, para los gentiles, luz. Para Israel, gloria. ¿Por qué habla de la gloria de Israel? Porque cuando estaba el templo y venía Dios descendía en toda su gloria. No podía ni estar en el templo porque estaba la gloria de Dios allí. Nos dice en Éxodo 40:35, Moisés no podía entrar a la tienda de reunión porque la nube estaba sobre ella y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. Entonces Dios es gloria a los judíos. Vemos así que es para los gentiles y los judíos. El niño que nació vino a salvar a todos. En Efesios 2 nos dice que Cristo vino y derribó la pared intermedia de separación entre judío y gentil. De los dos pueblos hizo uno, y los dos siendo uno, por medio del Espíritu Santo tenemos acceso al Padre. Hoy, tanto gentil como judío que cree en Cristo, tiene la misma entrada a Dios, porque Dios vino a salvar al mundo. Luego de que Él hace esta alabanza, esta exaltación a Dios, se da vuelta, o no sé cómo hace, pero mira a José y María y les da una profecía a ellos. Nos dice allí en versículo 33, y los padres del niño estaban asombrados de las cosas que de él se decían. Los padres están asombrados. Están asombrados. Ahora imagínense, María ha visto un ángel. María ha tenido un niño siendo concebida del Espíritu Santo. José ha tenido sueños con ángeles. Y no como los sueños que habla la gente hoy con ángeles, sueños con un ángel de verdad, hablándole un mensaje de verdad.
Ellos han escuchado el testimonio de los pastores. Y aun cuando Simeón le dice esto, siguen asombrados. Siguen asombrados después de todo lo que han visto. Porque ven cómo este niño va a ser salvación para todo el mundo. Es algo increíble. Pero noten que hasta ahora todo ha sido positivo. Si nosotros leemos Lucas 1 y 2, si leemos Mateo 1 y 2, todo es positivo. El niño viene, el niño es el Salvador, el niño es Dios con nosotros. El niño nace una virgen, pónganle Jesús, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Pero hasta ahora no ha dicho cómo. Entonces Simeón mira a su madre María. Esto es solo para su madre, no José. Dice, Simeón los bendijo y dijo a su madre María. ¿Por qué solo a María? Porque José, cuando Jesús muere, José ya no está. Es más, después del final de Lucas capítulo 2, que ellos van a Jerusalén cuando Jesús tiene 12 años y vuelven, José no se vuelve a mencionar. ¿Por qué? Seguramente porque él murió. Porque después se menciona a María, su madre, y a sus hermanos, pero nunca más mencionan a José. Entonces esto es algo que sería para María. Dice, este niño ha sido puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel y para ser señal de contradicción. Este niño es una contradicción, es una señal de oposición. Muchos caerán, pero muchos serán levantados. Pero es una división que hay. Algunos lo aborrecerán e intentarán destruirlo y llevarlo a la muerte, y lo llevarán a la muerte. Y lo quieren matar siempre, como por ejemplo en Juan 8, 58 y 59. Jesús dice, en verdad les digo que antes que Abraham naciera, yo soy. Y diciendo yo soy, Él está diciendo yo soy Dios eternamente, desde siempre. Y dice, entonces tomaron piedras para tirárselas, porque Él, siendo hombre, se hace Dios. Lo querían matar, lo aborrecían. En Lucas 4, 28 y 29, Él vuelve a Nazaret, su propio pueblo, y les enseña quién es, que Él es el Mesías, y dice, todos en la sinagoga se llenaron de ira cuando hicieron estas cosas. Y levantándose, echaron a Jesús fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad para tirar a Jesús desde allí. Y es como 1 kilómetro desde donde estaban hasta la cumbre. Y lo querían matar porque lo aborrecían, porque no podían creer en Él como el Mesías. Nos dice que Él es la piedra angular, pero para algunos es una piedra de tropiezo. 1 Pedro 2, 7 y 8 dice, para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido en piedra de tropiezo y roca de escándalo. Pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra y para ellos estaban también destinados. Para los que no creen, Cristo no es algo indiferente. Cristo es una piedra de tropiezo. Y rechazarlo los lleva a la muerte eterna. Pero para los que creen es vida eterna. 1 Pedro 2, 4 al 6, antes de lo que leí recién, dice, viniendo a Él como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. También ustedes, como piedras vivas, sean edificados, como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pues esto se encuentra en la Escritura, yo pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que cree en Él no será avergonzado. Hermanos, para Cristo es una oposición, una contradicción. Algunos le aborrecen y van al infierno. Otros le aman y van al cielo. Y la pregunta es, ¿qué vas a hacer con Jesús? ¿Qué vas a hacer con Jesús? Y es la pregunta que toda persona tiene que responder. Y esa pregunta, ¿cómo respondes? Define tu eternidad. Define tu camino y dónde terminás. Siempre recuerdo una historia que contaba mi papá cuando ellos estaban aprendiendo español antes de venir a Argentina. Ellos fueron a Texas, creo, ahí en Estados Unidos, a aprender español. Y me acuerdo que él contaba que tuvieron unos meses que tenían libre, no tenían nada para hacer, entonces
si recuerdo bien, decidieron ir a México y seguir aprendiendo su español, ¿sí? Ahora imagínense, ¿no? No hablaban nada, no sabían mucho. Y van a México. Y fueron a México, algún otro lugar, pero creo que era México. Le pueden preguntar, me pueden corregir. Y estaban así un tiempo y estaban haciendo distintas cosas. Y después, no sé si iban a ir a la Ciudad de México, pero a una ciudad importante. Y cuando están yendo por el camino, de repente su camino se abre en dos caminos. Había un camino que era de tierra, con pozos, horrible. Y había otro camino que era todo asfaltado, hermoso. Y ellos iban a la ciudad. Y un camino tenía un cartel y otro camino no tenía el cartel. Lamentablemente ellos no sabían lo que el cartel decía. Entonces, si vos estás yendo, ponele, si era la Ciudad de México, y ves una calle de tierra y una calle asfaltada, ¿cuál vas a tomar? Obvio, ¿no? La calle asfaltada. Entonces, fueron por su camino, por esta calle asfaltada, iban pasando por distintas casas, veían, y la gente salía de su casa y saludaba. Estaban todos muy contentos de verlo. Viajaron por 2 horas y llegaron al final de una calle y había un alambrado. Y se terminó, la calle terminaba ahí. Ya no tenían nafta ni siquiera para volver. Y allí estaban. Habrá sido un momento muy lindo en su matrimonio, seguramente. Y luego, no sé si escribieron lo que estaba en el cartel o aprendieron lo que sea, pero el cartel decía camino sin salida. ¿No? Es un momento importante para saber el idioma. Y así viajaron por 2 horas en un camino sin salida y la gente tan contenta de verlo, ¿no? Porque nadie los visitaba nunca. Pero vieron allí sus caminos y su camino determinó todo lo que le iba a pasar. Gracias a Dios no por la eternidad, pero sí un lindo viaje largo que nunca olvidarán. El camino del mundo, el camino a la perdición, el camino al infierno, parece un camino hermoso. Parece un camino hermoso. Y yo rechazo a Cristo y vivo esta vida donde todos aprueban lo que yo hago, donde el mundo vive igual que yo y estamos todos bien y es todo hermoso, pero cuando llegamos no llegamos a un alambrado, nos despertamos en el infierno. ¿Por qué? Porque hemos rechazado el cartel que dice Jesús es Señor y debes creer en Él. Pero el camino del Señor quizás es difícil y es de tierra y tenés que levantar tu cruz y vivir para Él. Pero cuando llegás a la ciudad celestial y das gloria a Dios por toda la eternidad. Pero el camino que vos escogés depende de esta pregunta: ¿qué vas a hacer con Jesús? ¿Lo rechazo? Perdición. Si creo en Él, vida eterna y gloria a Él por toda la eternidad. O crees en Cristo o lo rechazás. No hay un punto en el medio. No hay un pie en cada lugar. No existe eso. Quizás algunos de ustedes han creído en Cristo, pero sus familias no. Para muchos de ustedes es el caso. Para ustedes Jesús es para levantamiento, pero para ellos caída. Para ustedes es paz, es esperanza como la que tenía Simeón de ver a Jesús. Es salvación eterna, es inclusión en el reino, estarás en el reino de Dios para siempre. Pero para ellos es desesperación. Para ellos es piedra de tropiezo. Para ellos es un mensaje de locura que no pueden comprender. Y para ellos es exclusión del reino, separación de Dios para siempre. Hermano, Jesús es una señal de contradicción, de oposición. Pero para el que cree es vida eterna y es las mejores noticias, son las buenas nuevas de nuestra eternidad. ¿Vos has puesto tu fe en el Mesías, en el Salvador, en el Señor Jesucristo? En versículo 35, esto fue directamente para María, dice: y una espada traspasará aún tu propia alma, a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. La salvación
del Mesías vendría con un costo máximo. El sacrificio de Cristo mismo en la cruz. Ahora María ha escuchado muchas cosas, pero esto no lo ha escuchado. Habrá sido muy impactante para ella. Y él le dice, te va a traspasar esto como una espada en el alma. Y sabemos que esto ocurrió y que fue así en la cruz de Cristo, porque cuando Jesús está en la cruz, dice en Juan 19, 25, y junto a la cruz de Jesús estaba María. En realidad no dice María, perdón, dice su madre. Sabemos que es María. Dice, cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que es Juan, que estaba allí cerca, dijo a su madre, mujer, ahí está tu hijo. Y después dijo al discípulo, ahí está tu madre. Desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa. ¿Qué nos muestra esto? Que Jesús está acá y María está acá, mirándolo. María está allí, Jesús le habla desde la cruz. Y es como una espada que traspasa su alma. No solo ver al Salvador, al Redentor muriendo en la cruz, pero su propio Hijo de sangre y carne muriendo en la cruz por nuestros pecados. Entonces Simeón le dice, esto va a ser duro, va a morir, pero por su muerte lo que va a hacer es esto, a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Cristo y su muerte en la cruz revela el corazón del hombre. Ya lo leí, pero déjeme leerlo no. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Cuando Cristo viene y la luz está en el mundo, revela el corazón de todos. Yo he tenido, y quizás vos también, personas que dicen, sí, yo conozco a Jesús, yo quiero vivir para Jesús, yo quiero hacer todo lo que Dios dice. Bueno, Dios dice en su palabra, hace esto, y no los ves nunca más. ¿Por qué? Porque la verdad revela su corazón. Son palabras, no quieren servir al Señor, quieren amar su pecado. Entonces tu decisión de Cristo define tu eternidad. En tercer y último lugar, y más corto, vemos el testimonio de Ana. Entonces vemos la obediencia de José y María, la profecía de Simeón, y tercero vemos el testimonio de Ana, la profetisa. Dice así, había una profetisa, Ana, hija de Fanuel de la tribu de Aser. Ella era de edad muy avanzada y había vivido con su marido 7 años después de su matrimonio y después de viuda hasta los 84 años. La Biblia no menciona muchas profetisas, pero sí menciona algunas. En el Antiguo Testamento menciona 5. Una es Miriam, la hermana de Moisés y Aarón, en Éxodo 15:20. Otra es Débora, que es jueza en Israel, en Jueces 4:4. Otra es Hulda, en 2 Reyes 22:14. Otra es Noadías, que fue una profetisa falsa que habló en contra de Nehemías, en Nehemías 6:14. Y otra es la mujer profetisa que dio a luz un hijo, en Isaías 8:3. Esas son las 5 profetisas que se mencionan en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento se mencionan Ana, aquí, y las 4 hijas de Felipe, en Hechos, capítulo 21, 8 y 9, que eran profetisas. Ahora decís, ¿cómo era su ministerio? No sé, es una buena pregunta. Cuando llegas al cielo, preguntale a Dios, porque no nos dice acerca de esas 4 mujeres, ni nos dice mucho acerca de Ana. Pero quiero que sepan que sí hay algunas profetisas en la Biblia. Obviamente hoy no hay ni profetas ni profetisas, así que no tenés que salir e indagar quiénes son las profetisas de hoy. No existen, no hay profetas hoy en día. Pero sí había en ese tiempo y Ana fue una profetisa. Ana es de la tribu de Aser. Si ustedes recuerdan, las 12 tribus son los 12 hijos de Jacob. Él tuvo hijos con sus mujeres y también con las 2 siervas de sus 2 mujeres. Aser fue el segundo hijo de la sierva de Lea, que se llamaba, lo tengo anotado porque no me acuerdo ahora, Silpa. Silpa, qué nombre, ¿no? Ponele a tu hija eso, Silpa. Entonces es el segundo hijo de Silpa y Aser fue el 8º hijo de los 12 hijos de Jacob. Aser fue la tribu, si vos mirás Israel, el norte y al occidente está la tribu de Aser. Y ella es de la tribu de Aser, algo que es muy interesante, que ella sabe eso, porque se acuerdan que las tribus del norte fueron llevados por Asiria y nunca volvieron. Entonces, saber cuando uno era de alguno de esa tribu, porque todos sus registros fueron borrados, pero ella es de la tribu de Aser.
Y hay un montón de pruebas de cómo sabemos eso, pero se las dejo para el tiempo después de la reunión si lo querés saber, ¿sí? Porque si no, se va a hacer muy largo. Pero ella es de la tribu de Aser. Y nos dice que ella era de edad muy avanzada. Ella es una anciana, es muy grande. Pero hay como un juego de palabras acá y no podemos saber exactamente cuántos años tiene, pero ella había vivido con su marido 7 años después de su matrimonio y después de viuda hasta los 84 años. Entonces hay dos posibilidades. Una posibilidad es que ella tiene 104 o 105 años. ¿Por qué? Porque ella se hubiera casado más o menos a los 13 o 14 años. Dice que vivió casada por 7 años y después quizás dice que vivió después de estar casada viuda por 84 años más. Y si haces 84 más 7 más 13 son 104, más 14 son 105. Entonces ella quizás tiene 104 o 105 años. Por otro lado, si está diciendo que todos los días de su vida eran 84 años, entonces ella tiene 84 años. De todas maneras, era anciana, ¿sí? No estamos hablando de 30 años o 104 años. Entonces era una mujer de edad muy avanzada. Pero una mujer que ama a Dios, miren esto, dice a la mitad del 37, nunca se alejaba del templo, sirviendo noche y día con oraciones y ayunos. Es una mujer que está siempre sirviendo. Está siempre adorando, está siempre trabajando en la obra del Señor. Comentaristas dicen que quizás vivía allí en el templo, que puede ser. O quizás es una hipérbole para mostrar que estaba 100% dedicada al Señor. Siempre iba al templo y estaba trabajando. Y está continuamente orando, y está continuamente ayunando, y está esperando continuamente al Mesías. Pero quiero que noten esto. Sea que tiene 84 o 104 años, Ana nunca es demasiado grande, anciana, para servir al Señor. No importa la edad que tengo. Hasta el día de su muerte ella está sirviendo al Señor, orando, trabajando en el templo, sirviéndole, usando su vida solo para Dios. Entonces, te animo, si sos de los más grandes en nuestra iglesia, nunca dejes de servir al Señor. Y los que son más jóvenes, si el Señor lo permite, vas a vivir a ser un anciano. Y si Dios lo permite, yo también. Nunca dejemos de servir al Señor. Siempre debemos servir al Señor. Y dice aquí en versículo 38, llegando ella en ese preciso momento, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Dios la trajo soberanamente en el momento exacto, aunque ella iba siempre, quizás esos 10 minutos, esa hora, esas 2 horas, no hubiera entrado al templo. Pero entra allí está Simeón con Jesús en sus brazos, allí está María y José, y ella ve allí y se entera que es el Mesías. Y es muy interesante, dice, daba gracias, es un verbo imperfecto que muestra que una continuidad, está continuamente dando gracias. Pero es un verbo medio que significa que lo está haciendo a sí mismo. Entonces allí está en su corazón diciendo, gracias Señor, ha llegado el Mesías. Y no lo puede creer y continuamente en ese momento está dando gracias a Dios. Y después un verbo parecido, dice y hablaba, también es imperfecto mostrando continuidad, pero es un verbo activo. Está hablando a todos los que están allí. Y dice y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Imagínate que has esperado toda tu vida que venga el Redentor. Sos muy anciano, tu vida se está terminando y entras al templo y Jesús está ahí adelante tuyo. Y proclama que el Redentor ha llegado, el que viene a redimir a Jerusalén, el que viene a redimir al mundo, el que ha venido a redimirte a vos y a mí. Increíble. Hermanos, Dios revela su propósito de salvación aquí por medio de personas dedicadas a Él. Y para terminar hago 2 preguntas. La primera es, ¿has puesto tu fe en el Señor como tu Salvador? Él es el Salvador del mundo, Él es el Salvador de judíos y gentiles. Pero no todos serán salvos. Muchos caerán, otros serán levantados, muchos lo rechazarán, otros lo recibirán, pero todos deben responder la pregunta, ¿qué voy a hacer con Jesús? Todos.
Has puesto tu fe en el niño Jesús, que luego llega a ser el Redentor del mundo. Segundo, si has creído en Cristo, te hago esta pregunta. ¿Estás dedicado y estás dedicada al Señor en todo aspecto de tu vida? Entonces yo conozco a Cristo y ahora vivo como quiero. No es lo que la Biblia enseña. Yo conozco a Cristo, entonces mi vida es de Cristo. Yo le confieso, Señor, amo, yo vivo para Él. Entonces todo lo que hago está dedicado a Dios, dedicado al Señor. Entonces te pregunto, si vos conoces al Señor, ¿toda tu vida está dedicada a Él? Y no tenés que engañarme a mí o decirme a mí, es entre vos y Dios. Vos sabés si tu vida está dedicada a Él o no. Vos podés engañar al pastor, al diácono, a los hermanos, o quizás pensás que le engañás, pero a Dios no podés engañar. Dios sabe. Pero debe estar dedicada de la manera que vemos estas tres personas o cuatro, José y María, que obedecieron en cada detalle de la ley de Moisés. Lo llamaron Jesús, lo circuncidaron, hicieron la purificación, hicieron la redención, lo llevaron al templo, hicieron todo lo que se les demandó. Podrían haber dicho, este es Dios, no tengo que hacer todo eso. Y lo hicieron. Como Simeón, un hombre justo, un hombre piadoso, un hombre guiado por el Espíritu Santo, siempre aguardando la llegada del Mesías, y ve al Mesías y dice, Señor, llévame, porque ya no necesito más nada. O como Ana, una mujer de edad muy avanzada, sirviendo en el templo día y noche hasta el final de sus días. ¿Saben lo que ellos tienen en común? Que Jesús es el centro de su vida. Jesús es el centro de su vida. Y cada uno va a estar dedicado a Él hasta que mueren. Pero esos son ellos. ¿Qué pasa con vos y yo? ¿Vos estás dedicado a Dios? ¿Él es el centro de tu vida? Y no digas ahora, sí, siempre voy a estar dedicado a Él. No, cada día dedícate a Él. Y si te dedicas cada día a Él, entonces sí, para siempre te dedicarás a Él. Hasta que Él venga o hasta que mueras. Pero no importa tu edad, dedícate al Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por el nacimiento de Jesús, este niño que nació, que es el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento, que es Dios mismo, el gran profeta, el Mesías, el pastor de pastores, que cuida de nosotros, que viene a dar su propia vida, viene a sacrificar su propio cuerpo, viene a derramar su propia sangre, y Él entrega su vida por nosotros. No se la toman, no se la quitan, permite que lo lleven a la cruz, y cuando Él determina, Él muere sobre la cruz para salvarnos. Y Él es sepultado y Él resucita en victoria sobre la muerte. Y Padre, si Cristo ha hecho todo esto por nosotros, que no lo merecemos, que en realidad por nuestro pecado Él es colgado en la cruz, por la ira que estaba sobre nosotros Él es colgado en la cruz, entonces ¿cómo no voy a vivir yo para el Señor todos los días de mi vida? ¿Cómo no voy a vivir en santidad? ¿Cómo no voy a vivir en piedad? ¿Cómo no voy a ser justo? ¿Cómo no voy a ser parte de la iglesia? ¿Cómo no voy a ministrar en la iglesia? ¿Cómo no voy a amar a todos los hermanos? ¿Cómo no voy a servir a los demás? ¿Cómo no voy a priorizar el estudio de la palabra? ¿Cómo no voy a priorizar la reunión del domingo, que esté ansioso a que llegue para adorar tu nombre?
Padre, tú has dado todo por nosotros y tantas veces como creyentes nosotros vivimos indiferentes hacia ti. Te pido, Señor, que nuestra celebración de la Navidad, del nacimiento de Jesucristo, apunte solo a ti y que nuestra vida esté consagrada a ti cada día para tu gloria y que seamos siervos dedicados a ti, que tú uses para anunciar a otros acerca de Cristo, con nuestra boca y con nuestro testimonio, que estemos dedicados a ti. Damos gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.